Nos habíamos quedado ayer en el P145 con esto. Nos falta, para dejar el componente giro terminado, montar las variantes L, MD y SM, si mal no recuerdo. Esta está controlada. Por lo pronto le voy a quitar los colores de fondo a lo que es col 1 y col 2. Lo estoy haciendo donde no debo. Entonces me voy a ir al componente. No sé si lo había quitado aquí o lo había ocultado. Creo que por el momento lo voy a ocultar. Ya tendría que ver igualmente si esto, cuando pase a código, si va a estar ese color oculto, no sé. Por el momento lo estoy construyendo. Lo oculto aquí. Antes voy a coger esta variante, la voy a duplicar para hacerla LG. Y ahora sí, a estos dos le voy a ocultar los colores. ¿Ok? Bueno, aquí ya tengo que hacer un poquito de espacio. Lo voy a preparar. Vamos a darle un poquito de cariño a esto para ver un poquito más lo que estoy haciendo. O dónde estoy trabajando, mejor dicho. Así. Dije, esta es la LG. Bien, evidentemente se está mostrando la LG. Lo primero, voy a toquetear los tamaños de los textos. Este archivo pide a gritos estilos y variables, ¿eh? Lo sé. Para guiarme rápido usaré el componente que hicimos hace meses. Entonces, en esta variante LG voy a poner el encabezado con 36 píxeles de tamaño y 44 píxeles de line height. 36, 44. Y el letter spacing es de, aquí hay que toquetear algo, seguro. El letter spacing -1. Por lo pronto lo voy a dejar así. La descripción, tenemos un tamaño de 18 píxeles con 26 de line height y 0 letter spacing. Está más grande. 18, 26 y 0. El botón es un poco más pequeño, tiene un label de 16,24. Aquí no estábamos usando ni componentes ni nada. Dije 16,24, ¿no? Sí. Vamos a quitar las 16. No vi el letter spacing, debe ser 0. Sí, correcto, 0. Y entiendo que los paddings del botón hay que achicarlos un pelín según esto. Tenemos 6 en left y right. No, perdón. Esto es el gap. 16 en left y right y 8 en top y bottom. 16 y 8. Aquí el gap estaba en 8, ¿no? Pero sí, 6. Lo voy a dejar igual. Ahora mismo no hay icono, pero yo lo dejo por lo pronto más o menos como lo teníamos. El texto este se queda igual. 12, 20, 1. Igual. Perfecto, como digo. Vamos a cambiar un poco el alto también. Podríamos. Aquí tenemos nuestro giro con 600 píxeles. Por ejemplo, le podríamos poner así. Ahora mismo 500, 550. 520.
por probar, y cojo a Arturo y a Silvana, se llamaban así, ¿no? Y los cambio de tamaño. Vamos a ponerlos más o menos ahí. Probemos. Aquí se han cambiado. Y a ver. Hay algo que aquí cambió cuando yo dupliqué esta variante, generé el eje. Arturo tiene estas constraints que edité en su momento. Silvana también, pero aquí me las ha cambiado. Supongo que Figma Sites las estará cambiando cuando yo empiezo a manipular o a cambiar el tamaño de los bitmaps, ¿verdad? Es un poco raro. Pero bueno, por lo pronto lo voy a dejar igual. A ver, ahora sí, están todas igual. Y entiendo que aquí se han corregido. Bien. Vamos a probar esto. El alto no lo está respetando. El height del componente giro está exactamente igual y no debería ser así. Y no debería ser así. Correcto. ¿Por qué? Porque no lo reseteé. Correcto. Le hago un reset instance. Se corrigió y ahora sí va a andar. Sí. Si yo antes duplico esto, le pondré MD y a estas dos les oculto los colores y lo voy a probar. Pero antes voy a hacer una cosa. Voy a coger la variante MD y voy a ver si aquí mantienen las mismas constraints que tenía aquí y ahora cuando las achique voy a probar realmente si al cambiar el tamaño cambia las constraints. Dije, vamos a probar otra vez esto, lo dije, no lo dije, vamos a probarlo. Como quedan en blanco. Todavía están un poco vacías los headers, pero vale. Sí. A lo mejor... Bueno, vamos a ir paso a paso. A ver, voy a leer un poquito más aquí esto. Pablo Velázquez, muy buenas. Estoy buscando construir un WordPress con Figma, no por mí, sino que las personas con las que trabajo conocen el funcionamiento de WordPress. ¿Podría exportar de Figma a WordPress en la nube? Pues ahí hay que trabajar un poquito. Kaz Mesa, muy buenas, Kaz. Antonio, Travis, muy buenas. Bien, sigo. Quería probar lo siguiente, dije. He duplicado la variante LG para generar la MD. La renombré, perfecto, ya se está viendo en el breakpoint MD. Y lo que quiero probar ahora es, primero, cambio. Vamos a hacer el mismo proceso. Voy a coger los textos, el bloque content, y los voy a replicar aquí. En este caso, nuestro giro original no mostraba imagen en el tamaño MD, pero ya hemos visto que aquí sí lo vamos a hacer, porque lo probamos con Glendito en este no componente, sino bloque prediseñado y modificado por nosotros. Vamos a revisar los tamaños y este dije que era igual, vamos a empezar desde abajo arriba, 1221, bien. El botón es exactamente igual por lo que veo, tenemos un label de 1624.0, font size, line height y letter spacing, correcto. Los padding son iguales, 16 left y right, 8 arriba y abajo y 6 de gap, bien.
el título va a necesitar, el H1 sí va a necesitar comida. 28, 36 menos 1. 28 de font size, 36 de line height, y ahora el menos 1 se queda como letter spacing. Correcto. Vamos con la descripción. 16, 20, ¿esto creo que está igual o no? No. 16, 24, 0. Debe ser 18, correcto. 16, bajo 2 también en el line height, 24, y 0. Te quedas así. Una cosa que no he visto antes es lo siguiente. No sé si me he comido el gap horizontal en content. Aquí tenemos 24. En esto aquí hay una cosa distinta, me parece. Ah, no, igual. Esto es la LG. Y la MD tenemos 16 de gap. Sí, ¿no? Correcto. Y aquí también debería tener 16. Y debo tener el 24, que canta la legua, me parece. A ver, content. Esto es el content. El col 1 es el content, correcto. 16. Te quedas ahí. Ahora, sí. Todavía no cambié la altura. Teníamos aquí 520, aquí se está manteniendo. Vamos a hacerla un poquito más pequeña. A ver qué tamaño teníamos aquí. Por probar, aquí teníamos 500, no, aquí teníamos mucho más grande. Vamos a hacerlo más pequeño aquí, pero tampoco tanto. 520 lo voy a pasar a 460 por probar. ¿Ok? Incluso un poquito menos. 440. Voy a coger a los bitmaps de Arturo y de Silvana, los voy a redimensionar. El aspect ratio está funcionando. Los voy a posicionar otra vez y quiero ver si aquí, al hacer esto, Figma Sites cambia las constraints como dije. Las cambió. Tendrán sus razones, pero a mí no me convence. Preferiría que no cambien. Pero bueno, ahí lo dejo. Están centradas las dos figuras. Y si lanzo el navegador, van a funcionar. Me falta también resetear la instancia para que coja la altura que tenía antes. Perdón, que tenía en la variante MD del componente. Reset Instance. Ahora sí. Esto quiere decir que si lanzo el navegador va a funcionar correctamente. Ahí están achicadas. Fijaros que, bueno, dije que no me podía molestar si una imagen se corta un poco. En blanco no queda tan mal, la verdad, ¿eh? A esto me refiero. Ay, otra vez. Todavía no me entero muy bien de este back. Digo. Sí. Antes lo duplico para generar la SM. Esto lo borro. Voy a ocultar los colores en col 1 y en col 2. Y ahora voy a lanzar el navegador para comprobar que se corta un pelín. En alguna pantalla se podrá cortar, pero realmente no me molesta tanto. Ayer hablaba con Tomás después del directo y le decía que comentábamos que a mí me flipa en este momento, me sorprende, ¿no? Es una tontería, pero me encanta poder estar trabajando en un entorno como Figma, que usé durante tantos años, y rápidamente poder probar sin plugins ni nada cómo funciona esto en un navegador. Me encanta esto, me dan más ganas de trabajar. No sé si a vosotros les pasa lo mismo. Miguel, muy buenas. Voy con la variante SM, small. Primero, text. Bueno, la variable SM no debería tener imágenes aquí. Ya hemos dicho que no, como pasa con Glendito. ¿Veis? Glendito desaparece aquí la cosa. ¿Podríamos probar? No, es que no. Si lo pruebo, no. No demos vueltas y ya veremos. Que hay que seguir con otro componente. Dije, variante SM. ¿Está el nombre? No.
ahora sí va a estar. SM y va a aparecer directamente aquí. Aquí parece que funciona, pero si lanzamos esto, lo que me va a pedir el giro es tener otra variante. Aquí funciona, pero aquí ya se rompe todo. Podría tener una variante, un breakpoint XS, pero tampoco me voy a comer tanto la cabeza. Vamos a dejarlo así. Veamos. Lo que voy a hacer yo ahora mismo es pulso suprimir y no se va a borrar, sino que se va a ocultar esto. Correcto. Sí, ¿no? A ver. A ver. Lo he perdido en foco. Col 2. Suprimo. Ah, no. Aquí sí. Claro, es que estaba pensando en los bloques predefinidos. Aquí sí la borra. Aquí sí la borra. La quiero borrar ahora mismo, a lo mejor no. Entonces vuelvo para atrás y la oculto. Aquí Tomás sabía que Tomás me iba a decir algo. Dices, Miguel Dantes dice, no estuve al tanto del config, del Figma config. ¿Alguna novedad interesante que estén usando? Pues ahora mismo estamos usando Figma Sites. Tomás me dice, Juan, el suprimir funciona solo en los breakpoints. Vale, otra vez me está respondiendo lo que yo conjeturé. Tomás, gracias. Antonio Travis dice, consulta, ¿los componentes que se han realizado en archivos anteriores de Figma se pueden solo copiar y funcionan igual o se necesita hacer todo desde cero? Mira, voy a hacer una prueba ahora, Travis, pero yo creo que sí. Simplemente voy a dejar bien pulido esta variante SM y ahora pruebo esto directamente. Antes de ponerme con el otro, una cosa que me faltó, perdón, que voy muy rápido. Los textos. Hace falta... No, los textos ya lo habíamos toqueteado estos, correcto. Los únicos que me faltan son estos, que creo que son iguales. El gap es de 16, aquí también era de 16. Sí, aquí lo diré, 24 de 16. Vamos con el font size, que son 2836, correcto, con el -1 de letter spacing, está todo igual. La descripción está en 16240 y el botón es igual. Ni lo voy a probar porque solamente con mirar el 16240, correcto. Ahora, lo que hago es a col 1 le oculto el color. Y otra cosita, vamos a cambiar el height. Tenemos 440, vamos a poner 360. Me parece que está decente. Podríamos añadirle un color de fondo cuando le demos un poquito más de cariño a la creatividad. Ahora, lo que hago, que no hice antes, cojo primero la instancia de la variante SM, la reseteo, va a coger la altura, correcto, y lanzo el navegador. Aquí hay un padding un poco raro, ¿no? A ver si me estoy comiendo algún padding que no... Perdón, en el que no caigo. No. Claro. Yo le había puesto a col 1 un padding left para que se separe de margin left de la web o del layout. Ahora a col 1 le voy a poner el mismo padding que puse en left, se lo pongo en right, 24. Con lo cual, perdón, aquí no, aquí. Col. Lo pongo en el padding right y entiendo que ahora no voy a tener que hacer un reset. No, ahora va a funcionar, mirad. ¿Veis? Ahora sí se corta el texto a 24 píxeles del margin right. Es decir, se activa el padding right, ¿ok? Bien.
La verdad es que quizás podría poner un min height para tener en control si hay mucho copy, que no, pues no, tampoco va a pasar, creo. No me voy a comer la cabeza ahora. Lo dejo aquí y voy a, antes de darle un poquito más de cariño a la imagen, probar lo que decía, lo que preguntaba Antonio. Voy a ir a los componentes de UXFOMO website. Voy a coger por ejemplo, una tarjeta de evento, una instancia, que recordemos cómo funciona la tarjeta de evento. Perdón, así. A ver, ok, ya funciona, tenía su responsive, ok, que nos lo habíamos currado bastante. Vamos a ver qué pasa con esto en una fila de nuestro proyecto de Figma Sites. Lo corto, me voy a UXFOMO, a comunidad de UXFOMO dentro de Figma Sites. Podría yo también vincular la librería esta, si fuese librería, pero ahora lo voy a copiar. Voy a coger el componente y lo voy a pegar en el breakpoint primary. Para ver un poco mejor el funcionamiento voy a hacer lo siguiente. Lo voy a pegar fuera, en el canvas ahora mismo. Aquí sigue funcionando de forma responsive, como le dimos, como la hicimos. Voy a generar un frame selection, le voy a dar propiedades de auto layout y voy a poner paddings. Bueno, le voy a poner un fondo de color para ver cómo funciona esto. O en realidad podría coger la instancia y darle un poquito de color. Con esa especie de amarillo que tenía antes. Más o menos, ahí. Está horrible, lo sé. Está bastante feo, pero bueno. Ahí lo voy a dejar. Y le voy a poner paddings a lo que es voy a poner prueba Antonio. Paddings. Vamos a meterle arriba y abajo arriba y abajo. Sí, arriba y abajo. No sé. 56 píxeles. Y en el left y right le voy a poner 20... Da igual, es una prueba. 24. Ok, ahora, esto sí, lo voy a llevar a el breakpoint primary. Debería aparecer en todos lados y el comportamiento responsive que le dimos al componente debería funcionar. Entiendo. Vamos allá. A ver si explota y rompemos en Figma Sites. Ok, tranquilidad. A esto le damos fill container. A ver. Ok. Pues está funcionando. Está funcionando. Sí. Mirad. Vamos a probarlo un poquito más. Duplicamos. A esto le voy a poner un gap de 32, por ejemplo. Vamos a darle un poquito más. No, le voy a dejar los 24. Vamos a lanzar el navegador. Ok, es horrible, ¿eh? Lo sé. Bueno, vamos a darle... Le iba a dar un max width, pero vamos, no pasa nada. Está horrible, está funcionando. Control total, en principio, ¿eh? Sí. ¿Qué opináis? Antonio, Tomás, Tam, ¿qué opináis? Está bueno, ¿eh? Me gusta. Me gusta mucho. Voy a probar mi té. Funciona muy bien. Me gusta leeros a todos, pero leer a Tomás en este caso me parece muy interesante porque Tomás utiliza mucho Framer, que es, vamos a decir, el padre de esto, ¿no? Y que él diga esto está muy bien. Dice Tomás, bueno, Tam dice, sí señor,
Funciona muy bien, decía Tomás antes. Tomás dice, y para probarlo basta con copiarlo en el breakpoint y listo. Claro, correcto, correcto. Tomás dice, ya te digo, hoy hasta las 6 a.m. peleándome con Framer. ¿Peleándote con Framer? Eso estoy entendiendo que si te estás peleando es que había algo que no salía como querías, ¿no? Pero bueno, Antonio, Travis, ¿estás satisfecho con la prueba? A mí me gusta mucho esto, ¿eh? Está buenísimo. Está buenísimo. Tam dice, a mí, de momento, Figma Sites para hacer prototipos me está gustando, correcto. Si después nos dan más mejoras, ya sube el nivel. Yo en el correo electrónico que mandé al newsletter esta semana, Tam decía más o menos eso. Tomás dice, exactamente, espero que el 21 hagan... Sí, el 21 Framer, ¿no? Hay un evento. Dices, exactamente, espero que el 21 hagan actualizaciones útiles en Framer, que es su evento. Sí, correcto. Si esto nos está gustando, a lo mejor podríamos dedicar, yo sé que hay más de uno que lo ha pedido, vídeos a Framer. Bueno, bien. Vamos bien. Lo que sí me voy a permitir ahora es eliminar esta prueba y le tengo un poco de cariño a este giro de Glendito. Lo tengo. Le tengo cariño, pero no sé si... Es que lo eliminamos, ¿no? Ya no es un componente. Vamos a eliminarlo y ya está. Chao, Glendito. Gracias por tus servicios. Bueno, a ver, si cojo el... No sé en este caso si elimino esto. Adiós. Se fue. Bien. Vamos a dejar esto así. Por ahora. Bueno, podría también, ya que estamos, presentarlo con el ancho de los breakpoints. 1536, 1280 era este, si mal recuerdo, correcto. Este era el 1024, lo estoy leyendo aquí. 768 y 640 era. 768. La verdad es que podría haberlo, primero, debería haber trabajado las variantes con su ancho para más o menos posicionar las cosas aquí. Bueno, aprendizaje. 640, dije. Perdón, en el height no, en el width. 640. Ahí te quedas. Lo podríamos incluso quitar un poquito de la height. Vamos a poner 320. Reseteo. Para que coja el 320 en lugar del 360. Última prueba. Antes de pasar a otro componente. Vale. Ahora me podés decir que, Juan, vamos a poner el top menú, el header. Pero me gustaría ahora mismo, yo lo tengo apuntado de hecho aquí, hacer lo siguiente. Esto también me lo cargo. ¿Me lo voy a cargar? Sí, me lo voy a cargar. Giro se queda por aquí. Y decía, lo que me gustaría probar es lo siguiente. Quiero venir aquí al diseño original y aquí tenemos este bloque que tiene como unos tabs, unas tarjetas que podrían tener un mejor diseño, lo sé, pero lo que quería probar es lo siguiente. Vamos a construir a partir de esta el componente card, por un lado, en Figma Sites, y con ese componente card voy a construir el bloque, el patrón. Y voy a intentar, porque nunca lo hice, en Figma Sites, tener este patrón con todas sus variantes y que el comportamiento en los diferentes breakpoints sea distinto. Entiendo que se debe poder. Entonces, ahora, cojo el card, el componente card, me voy al main componente que está por ahí, por aquí, ok. Voy a hacer una instancia, la corto, me la traigo a Figma Sites, la pego, hago un detach,
¿Le hago un detach? Sí, sí, le hago un detach. Y simplemente le voy a poner de nombre card. Ahora. Ok, vamos a simplemente darle un pelín de cariño a los estilos y demás. A ver qué pone. Edith, muy buenas. Tan dice justo, solo tiene que analizar. Me gusta vivir el mundo con. Ahí, estás hablando entre vosotros. Empiezo. Componente card. Ahora lo voy a convertir en un componente. ¡Pum! Está. La imagen la voy a mantener igual y le voy a activar el aspect ratio. Esto es un label. Sí. En este caso, venga, lo voy a quitar de aquí. Hago un detach. Budget. Lo voy a convertir en un componente local. Voy a deshacer los estilos ahora mismo. Le quito las variables y le pongo ahora mismo valores a mano al label que hay en el interior. Digo, los paddings estarán con variables. Sí. Primero, gap 0. Left y right 8. Y top y bottom de padding 2. Te quedas así, el color lo deshago. De fondo, el del label está deshecho. Ven, se queda así. Bueno, habrá una propiedad label, correcto, y ahora sí. Cojo una instancia y la vuelvo a poner en este nuevo componente. Estaba por aquí. Luego, aquí ya no hay nada. Bueno, hay variables, ¿no? A ver. No. No. Hay aquí cosas en categoría. No lo tengo muy claro, ¿eh? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. La tarjeta esta es horrible, ¿eh? La verdad. Frame, vamos a poner content. Vamos a darle un pelín de cariño. Esto ya estaba como image. Esto va a crecer como de esta manera, ¿vale? Bueno. Esto podría llamarse heading. Vamos a ponerle category a esta cadena. Esto se queda como title. Description. Link. Ahora le ponemos propiedades. Bueno, entiendo que sí, vamos a probarlo. En Figma Sites se podrá. Estamos construyendo un componente directamente en Figma Sites. Esto quiere decir que si yo, por ejemplo, cojo la cadena category, uy, no le había deshecho esto, vamos a hacerlo bien, 14, 22, 0, con la cadena seleccionada, genero una variable que es category. Le voy a poner el value lo dejo en español. Title también. Title. Y le voy a dejar bueno, aquí le voy a poner título. También en español. Ya veremos si esto se usa para recursos o qué. Por el momento se llama card. ¿Ok? Le voy a poner una booleana para mostrar u ocultar el label. Las booleanas están en el mismo sitio, apariencia, ¿no? Correcto. Era aquí. Era aquí, ¿no? Sí. Bien. Show budget, lo voy a dejar así. Through. Aquí lo podré ocultar, perfecto. También podré, como en Figma Design, ordenarlas. Esto es igual. La descripción. Una nueva propiedad de texto. Description. Aquí le voy a poner lo voy a dejar así.
Y a esto lo voy a cambiar, le voy a poner link. Y esta cadena se va a llamar link. Ay, perdón, aquí. Link. Podría también ocultarle Podría también ponerle una booleana en la descripción. Pues podría poner un montón de booleanas. Lo voy a dejar así, no voy a perder tiempo. Vamos a lo que nos interesa. Esto está así. Title, description, correcto. A ver. Vamos a cambiarle un pelín el gap horizontal a este bloque content. Por Dios, que está muy bestia. Lo dejo así. Y ahora. Hablé de un patrón. Hablé de un patrón. Hago una nueva instancia de mi card y si nos vamos al diseño original, ahora me voy a olvidar un poco de los tabs. Simplemente voy a hacer un bloque con cuatro tarjetas en el breakpoint primary y voy a hacer un auto layout que se llame cards ahora mismo. Voy a poner un gap vertical de 32 píxeles en la variante original que va a ser la primary. Duplico dos tarjetas más. Lo voy a convertir en un componente a este bloque. Como dije, esto tiene 1280 de ancho, con lo cual voy a ir justo 1284. 1280, vale. Los cards, estoy pensando, Si yo selecciono los cards y le doy un fill container, se van a ajustar todos dentro de los 1280, se ven perfectamente. Pero en realidad necesito ponerle unos paddings mínimos de 24 píxeles. Correcto, al primary. Le pongo padding left y padding right de 24. Te quedas así. Se van a estrechar un poco más las cards, son horribles. Podría ahora mismo ocultarle los labels, el budget, perdón. Vale. Y esta es la primera variante. No, me falta una cosa. Vamos a ponerle un padding top y un padding bottom al bloque. Vamos a ponerle 56 píxeles. Ahora hago una instancia. Me llevo esto a el breakpoint primary. Ok. Vamos por probar, por probar. Ok. Lo que yo quería era hacer lo siguiente. Vamos a ver. A lo mejor no es tan complejo lo que quiero hacer. Tengo la variante, tengo una variante única. Voy a hacer la primera variante. Porque tengo un componente, quiero decir. Listo. A esta le voy a dejar LG. Perdón. Antes le pongo al property, le voy a poner, le había puesto size a lo que es el giro, ¿verdad? Sí, size. Esto se queda igual. Tenemos el LG. Esta es la XL. XL es esto. Correcto. XL. Esta es la 2XL. Lo dejo así. Por probar, vamos a hacer que
variante. A la variante XL le voy a dar un fill container, perdón. Perdón, esto no, esto. Claro. Un momento, aquí. A ver. Yo estoy manipulando la instancia. Si le digo fill container aquí, también se corrige aquí. Esto es una cosa que no lo controlo todavía. Si yo, por ejemplo, a estas tarjetas, yo a esto sí le quiero dar fill container para que se funcionen como como el giro. Lo aplico aquí, esto no va a cambiar, entiendo, y vamos a ver cómo es el resultado. Se van a agrandar el ancho y la expectativa va a funcionar. Vale. Ahora, vamos a ver cómo están. Aquí teníamos todos a la derecha. Vamos a llevarlo al... Sí, los contenidos del breakpoint están todos a la derecha. Vamos a llevarlos al centro. Ok, aquí igual. Esto es un poco raro. Está el centro, está ahí. Lo hereda todo del primary, como hemos visto. Y el resultado ahora mismo es... Vale, esto está así, se agranda a lo bestia. Podríamos ponerle un max width. Lo voy a probar. Está el ancho básico de el 1280. Y ahora mismo las demás variantes no existen, así que se cortan. Aquí no hay scroll. Lo dejo así. Estoy pensando, ¿eh? Vamos a hacer lo siguiente. A esta instancia 2XL son 1536 píxeles de ancho. Pero le voy a poner un max width de 1360 por probar. O 1400. 1440. Lo voy a probar, añadir un max width. 1440. Aquí está funcionando. Si lanzo el navegador, se queda en 1440 de máximo. Voy a empezar a achicar sin salir del 2XL. Bueno, casi. 1500, claro. No llego. Vamos a hacer lo siguiente. Para probar lo que quiero es, en lugar de 1440, el max width, vamos a ponerle, si son 1536, me estoy liando un poco, claro. No, es que está funcionando bien. Soy yo que está funcionando como quiero. 1400. También está funcionando bien. Le estoy pidiendo algo que no me va a dar. Se queda en 1400 y ya cuando pasa a 1280 ya funciona de 1280. Perfecto. Está funcionando bien. Ahora, yo quiero que... Mi idea era la siguiente. No quiero que las tarjetas se achiquen. Quiero que, por ejemplo, en 1024 se active como un scroll horizontal, como un slider. Esto quiere decir que yo tengo aquí la variante, que es el contenedor con tarjetas, pero en realidad tengo que coger todas estas tarjetas. Voy a probar. Voy a hacer una nueva variante que sea la LG, que va a ser la de aquí. A ver si esto funciona. Ahora, sí, a la LG voy a cogerle todas las tarjetas que hay en su interior
Voy a generar un auto layout. Le voy a poner de nombre row. Al contenedor le diré, aquí no tengo prototype, pero en interacción estará. Vale, scroll, sí, está el scroll. Le digo que tenga scroll horizontal. Ok. Si hago lo que dije antes, a esta tiene que tener 1536 de ancho, la variante. Uy. He liado algo aquí. Un momento. Vamos a darle un color de fondo al componente. Al componente. Para ver un poquito más lo que tengo aquí toqueteado. Dije. Aquí le tengo que dar 1536. Directamente aquí. 1536. Ok. Funciona como quiero. Esta se queda en 1280. Esta ya no tiene un max width. Correcto. Esta sí. Ahí está el 1400. A esta le voy a poner 1024. Pero lo que quiero es que las tarjetas tengan un min width. Entonces no se la voy a dar a las instancias, se la voy a dar al componente card. Dije 284. Estos son valores un poco raros, no pasa nada. Si yo voy a un min width y le pongo 284 píxeles, se están corrigiendo estas, se están ocultando por el margin right del bloque que tiene, como dije, un scroll horizontal solamente en la variante LG. En la XL no. Y esto en teoría, aquí se ve como quiero. Bueno, otra cosa que le voy a cambiar es a la LG el gap horizontal de lo que es el row, en lugar de 32 lo voy a poner en 24 también. Ok, se ha cambiado. Se ha cambiado y si lanzo el prototipo, el navegador, que no es un prototipo, aquí no hay nada, esto está funcionando bien, me voy a pasar a la de 1280, no va a pasar nada y ahora, a ver, ok, se la di, el comportamiento scroll se lo di a la variante LG. No funciona o estoy diciendo algo mal yo. ¿Tendré que resetear algo? No. Tiene 1024. Ojo, es un auto layout. Y no debería ser el contenedor, no debería ser el auto layout. Le quito las propiedades de auto layout. El scroll es horizontal. Ahora puede funcionar, digo. A ver. Dice Tomás, le falta el field container a la instancia LG. Dentro del breakpoint. Claro, le falta el field container, por eso se quedaba tieso. Ok.
Vale. Gracias, Tomás. No había pensado en eso. Lanzo el navegador y achico. Aquí no se activa todavía porque no lo tengo controlado, pero aquí debería funcionar. Debería y no funciona. Recargo. A ver, esto es tan simple como... En realidad... Le saqué las propiedades de autoridad al contenedor. Y yo quiero... Yo estoy en la cabeza, tengo otra cosa. Pero a ver, voy a hacerte caso, pero me parece que... Es que mira. Si yo cojo esta instancia, la corto, me la llevo aquí, a Figma Design, ¿ok? Lo pego. Le voy a poner un color de fondo para saber qué cojones estamos tocando. Lanzo este prototipo. A ver, voy a Prototype. Tengo... qué raro que me pone aquí, ¿no? A ver, si yo lanzo esto... Dios. Le encontré un error o un problema a Figma Site, ¿no? Al componente creado con Figma Site porque me está mostrando cualquier otra cosa. Hostia. Eso del horizontal bloqueado es porque es una instancia del componente que está en Sites, correcto. Sí, señor. Detach. Correcto. Lanzo este prototipo, dije. Debería funcionar, estoy un poco loco yo. ¿Ves? El scroll funciona y no es un auto layout. Funciona y no es un auto layout. Esto de toda la vida. Ahora, esto lo voy a borrar de aquí. Me voy otra vez a Figma Sites, pero el auto layout te permite alinearlo a la izquierda cuando se agranda el breakpoint. Le doy propiedades de auto layout. Aquí. El contenido está alineado a la izquierda. La interacción dice que pone scroll horizontal. A ver, si es así, pues no me rula, ¿eh? Le pongo 1024. No me va, ¿eh? Edith está pensativa. No sé, ¿eh? Pensemos. Tenemos el contenedor que tiene sus propiedades de auto layout con el contenido alineado a la izquierda. Ojito. Bueno, no. A lo que es el row, le voy a dar un hue. Ahora es un poco más grande que el contenedor y ahora podría funcionar, ¿no? ¿Veis que es más grande? Ahora entiendo que podría valer. Es que estoy un poco perdido. A ver, vamos a probar. Vale, faltaría un hue en el row. Es lo que hice. Bueno, es lo que hice, pero no sé si va a funcionar. No funciona. No funciona. Le puse el hue. Y como digo, es más grande. Hostia. No me funciona el... ¿No puedo poner online? Lo he roto.
Lo he roto. Reload tab. ¿Soy yo o es el Figma Size que no está muy fino aún? ¿Cómo podía acceder al outline? Era desde aquí, ya no me acuerdo. Es que, a ver, yo vengo aquí. Lo he roto. ¿Cuál es el otro atajo de teclados para mostrar el outline? Tomás, el que usas tú y que yo nunca uso. El Sites no quiere trabajar. Lo peor es que recién usaste el outline. Sí, lo usé hace un momento. Y digo, ¿soy yo que me olvidé el atajo de teclado? No me lo puedo creer. A ver, un momentito. Voy a hacer lo siguiente. Voy a pasarme a Vivaldi y de paso promociono mi perfil de Figma Community, figma.com/Juanpol, y me voy a cerrar Figma. A ver, voy a probar con Control Shift O. Funciona. Con Control Shift O funciona, pero con el mío no. Venga, voy a volver a Figma y voy a poner Control Shift O como... Vale, gracias. Es que no sé, algo hice mal o lo rompí. Lo tengo. Auto Layout, alineado a la izquierda. Lo que es el row tiene un hue. El scroll sigue estando en horizontal. Y sin embargo, probemos resetear la instancia a ver si hace falta. No puedo. Una pregunta. ¿Qué pasa si yo cojo esto? ¿Qué pasa si yo cojo esto, lo copio y me lo llevo a Figma Design? Lo pego. Esto es simplemente un auto layout con todo lo que tenemos. Lanzo el prototipo. Overflow, vertical, no scrolling. Esto sigue teniendo el scroll horizontal. Lo voy a deshacer. Hago un detach. Control Shift O. Tiene lo que tenemos. Lanzo este prototipo. Lo que quiero buscar es saber si tenemos algo mal construido nosotros o si realmente no está funcionando. Dice Edith, creo que Figma Site no quiere. ¿Veis? Mirad, está bien construido. Me vais a decir, aquí le falta un padding right, que se separe la tarjeta. Pues eso es tan fácil como venir al row y añadir, como hemos hecho toda la vida, un padding right de 32 píxeles. Aquí. Bueno, eran 24, ¿no? 24. Lanzo otra vez, bueno, me voy al prototipo directamente, ¿veis? Ya funciona. Decidme si no es un problema de Figma Sites. Porque creo que en interacción, bueno, aquí es, ¿no? Aquí. En el contenedor LG, horizontal scrolling. Lo voy a quitar, lo voy a poner otra vez. Dice Tomás, fíjate de elegir el breakpoint LG cuando estás en el prototipo, en el navegador. Vale, tú me estás diciendo que lo lance y de elegirlo aquí, pero a ver, vale, elijo el LG, estamos en el LG. Ahora, no me va, estoy usando la ruedita esta del scroll horizontal del ratón.
Y ya hemos visto que la construcción es correcta porque lo probamos en Figma Design. Ay, ay, ay. No sé ya qué hacer. Y con clic deslizando tampoco, mira. Me pongo aquí, hago. Qué raro, si funciona en Design y no en Sites, es cosa de Sites, correcto. Tú me estás diciendo que haga lo siguiente. Que pulse el Shift y la ruedita, ¿verdad? O Control, ¿cómo era? No, ni me acuerdo cómo era. No, tampoco, ¿no? Tampoco. Nada. A ver, me voy otra vez a Figma Design. Estamos aquí, lanzo este prototipo. Voy a usar la ruedita como dices tú. Se rompió Sites. Ay, la he liado, un momento. Joder, ¿cómo era? Había una manera de... Acostumbrado de la ruedita del ratón. Era con Shift y... No, era Control, Alt... Uy. Lo he roto, ¿eh? Lo he roto. Shift y rueda de en medio. Sí, eso es lo que estoy haciendo. No funciona ni en el navegador. Ni en el prototipo de... No. Nada. Me vuelvo aquí. Voy a cambiar otra vez el eje, como decías. No. Nada. Muerto total. ¿Le hemos encontrado un problemita a Figma Sites? Os propongo que cuando rompimos Sites, dice Tam. Tam dice antes, no puede ser usar 1000 opciones. Tiene que ser un scroll normal, claro. Y no va, ¿eh? Ni con el Shift ruedita central. No, eso lo de rompimos Sites era Miguel. Y lo del ni siquiera con Shift y la ruedita central y ni siquiera con la de costado, con la horizontal. A ver, lo que sí hemos podido hacer es que se vea como queremos, la variante LG. Pero ¿qué pasa? Esto a mí me hace pensar, si esto está roto en este navegador, una vez que esto esté publicado, entiendo que debería funcionar el scroll, porque si no, estaría bueno publicarlo en alguna red a ver si a alguien le ha pasado, ¿eh? O buscar si hay alguna publicación al respecto. Reiniciamos PC y Figma, dice Tam. Hay que llamar a Dylan. Ni manteniendo el clic izquierdo y deslizando. No, ni eso, mira. Nada. Pulso el clic izquierdo y no hace nada. Muerto. Dale a Publish y nos enteramos ahora. Momento, voy a ir a Vivaldi otra vez. ¿Qué pasa si yo le doy Publish aquí? Por cierto, ¿dónde cojones está el Publish? Share. No hice nunca el Publish. Me estoy dando cuenta que... Publish. A ver. Publish. Venga, ya un momento. Sí, ya lo cogí. Me pone site title, URL. Me va a dar una normal. Me voy a poner UXFOMO. Ojo. Me está diciendo que hay un problema. Mirad esto, ¿eh? Figma. Me está diciendo... Yo le he puesto el nombre, me dice, un tema a revisar. Pincho. Autoridad Overflow Conflict. ¿Dónde? Pum. Y se viene a la variante esta.
Clip content. Clip content lo va a ocultar lo que... Espera, clip content. No me lo puedo creer. Esto es una cosa de Figma Sites, porque hemos visto que sin el clip content, bueno, a lo mejor el Figma Sites lo necesita por el tema de los breakpoints y esos. Ok, vamos a ver. Claro, no es eso, no es obligatorio. Es que lo acabo de pensar. Ok, vamos a probar. Ahora, cojo, lanzo el navegador y podría funcionar. Digo yo. Vamos a ir directamente a LG. Estoy en LG. ¡Oh! ¿Y esto? No. Creo que todavía Figma Site le falta un hervor, ¿eh? Vamos de vuelta. Lanzo el navegador. Shift y ruedita funciona con esto horrible. La ruedita horizontal no me funciona y el arrastrar tampoco. Solamente funciona con el Shift y la ruedita central del ratón. Sigo achicando, aquí ya no funciona, ¿vale? A ver, no hay alguna opción para decirle que oculte el scroll ni nada, ¿no? Porque dice Tomás, ahora tenemos que ser ingenieros aeronáuticos para hacer un scroll en Figma Sites. Dice Tam, eso es feo de cojones, lo digo yo, ¿no? Era eso, ¿no, Tam? Esto no me gusta mucho, ¿eh? No hay una manera de decirle que... Bueno, por lo menos hemos sabido lo importante o la importancia de el clip content en los componentes, vamos a decir, full width o los componentes que tienen elementos fuera de lo que es el layout. Vale. Pero entiendo que no debería aparecer esto. Insisto, solamente con Shift y rueda central o pulsando esto. Voy a añadirlo, voy a corregir esto con lo del padding right. En realidad podría serlo así. Bueno, no. Podría en cards, perdón. Pero un momento. Aquí me está pasando algo un poco raro. Esto es, yo no había cogido. Vale. Estoy un poco, es aquí. El row. La variante LG. Tenemos un padding left y un padding right. Aquí hay algo que no entiendo. Tenemos en la variante un auto layout con padding left y padding right de 24 píxeles. Padding top y padding bottom también. Y row es más ancho. Vale, esto está funcionando como quiero. A lo que voy es, le voy a quitar los paddings solamente en este, padding left y padding right se lo quito. Y a lo que es el row le pongo padding left y padding right de 24. Debería funcionar igual. Ok, ahora debería, como digo, voy a recargar. Dice Tam,
Justo, me dice por lo que yo dije antes, ¿no? De su C. Y después dice, pero si pones otro bloque debajo del scroller horroroso, va a salir en medio de los dos. Correcto, ahora lo pruebo. Tomás dice, habrá que leer la propiedad de scroll behavior de CSS. O mandársela a Dylan para que la lean y nos dejen personalizar. Me gustan tus ideas, dice Tama Tomás. A ver, voy a lanzar otra vez el navegador y se va a solucionar lo que... Bueno, ya tenemos los padding left y padding right de lo que es el row. Hasta aquí sin problema. Y Tam quería probar lo siguiente. Si yo cojo a... Bueno, lo tenemos a Glendito, ¿no? Lo tenemos a Glendito. Todavía está, ¿no? ¿O no? Sí, giro. Apareció Glendito. Apareció el Glendito de hace el anterior. A ver, el cacao de gente que puede ver. Sí, mire. El Glendito de trabajo es este, que también lo dejamos funcionando bien. Bueno, más o menos. Ojo. ¿Por qué? No sé por qué. Sí sé por qué. Esto es... No sé por qué. Esto es cualquier cosa. En realidad esto... No sé por qué funciona así. Pero vale. Lo que hemos probado es que el scroll aparece y es horrible. En fin. 1 hora y 12 minutos. Ese scroll tiene que permitir que no se ve... Claro. A ver, estamos delante de una herramienta que está en beta, ¿no? Casi alfa, dijimos. Pero bueno, la verdad es que me gustaría que eso funcione, porque ahora mismo me funciona para ciertas cosas, pero para otras no, a mí, personalmente. Ay, bueno, estoy deseando que haya una actualización, pero lo que me gusta comprobar por lo menos es que podemos controlar el tema de la... A ver, vamos a hacer una más y ya está, y corto. En realidad, voy a duplicar esto y lo voy a hacer... le voy a llamar... me está sonando el Windows, no sé por qué. El audio se escucha bien y demás, ¿no? Sí. Dice Tomás, ¿no te permite meter código extra? Pregunta Antonio. Lo pensé hace un momento, Antonio, pero no creo que... Ahora mismo no sabría cómo añadirle código a esto, ¿eh? Decía, cojo esta variante MD, le pongo los 768 de ancho, entiendo que las tarjetas tienen el min width, se van a quedar iguales, se van a ver menos. 768 dije, correcto. Esto sigue teniendo su scroll. Y si lanzo este navegador, esto también aparecerá aquí. Uy. Vale, ojo. Vale, necesita un fill container, el de aquí. Fill container. Y ahora en teoría va a funcionar como queríamos. Sí. Hasta los 640. Y si hago la variante SM, le pongo los 640 y le pongo un fill container al breakpoint de SM. Va a funcionar. No me lo puedo creer que también está como perfecta, ¿no?
Viva el por 8. ¿Cómo era esto? Ahí. Lo recargo por las dudas. Voy a elegir la SM. Fijaros que yo he borrado el breakpoint mobile, lo he borrado, no lo tengo, pero lo mantiene aquí. Esto también deberían eliminarlo, ¿no? Porque si yo pongo 375, se va a 375, pero yo no tengo ningún breakpoint con 375. Un poco raro eso. Ahí hay otra cosa que pulir. Vale, esto está funcionando también con ruedita. Si me voy a el SM, la verdad es que si yo hago más breakpoints, no me gusta nada que se mantengan todavía los básicos. Ay, 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 no puede estar bien todavía. Bueno, cosas que pasan, cosas que pasan. Al menos he aprendido algo yo otra vez. No me voy sin aprender algo. Se escucha perfecto, me decía Tomás cuando decía lo del audio, sí, pero a veces el Windows no sé qué me hacía. No, todavía no deja. Eso está pensado para... Vale, Tomás le está respondiendo a Antonio otra vez, cuando él se preguntaba si podíamos añadir código, porque a lo mejor Antonio lo decía por si le podemos forzar que no aparezcan los scroll bars, ¿correcto? Dice Tomás, no, todavía no deja, eso está pensado para hacerlo con el Figma Make y los Code Component. Bueno, hemos aprendido algo más. Yo los saludo, por favor, dadle un like a este vídeo y nos vemos el día martes.